Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso humano se va a dividir, pues, en una central y tu sistema nervioso periférico, eso con fines descriptivos. Entonces, ¿cómo definir o cómo responder a la pregunta, ¿qué es el sistema nervioso? Viene a ser un conjunto de órganos, los cuales están encargados de controlar y a la vez regular, ¿ya? Con el medio externo. Y de esa manera, pues, integrar nuestro medio interno como un todo. Entonces vemos la relación entre el medio externo con el medio interno, que va a estar dividido en dos partes, ¿no? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El SNC, sistema nervioso central, constituido a su vez por ¿quién? Por el encéfalo y la médula espinal. Y a su vez, el encéfalo va a estar conformado por cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Y a la encefálico va a estar conformado por mesencéfalo, protuberancia anular y bulbo raquídeo, ¿no? Es el sistema central, el cual pues va a recibir, va a procesar la información, va a controlar las respuestas corporales, la mayor parte de los impulsos que van a llegar van a estimular la contracción muscular, van a estimular las glándulas, y todo esto gracias a SNC, que es el sistema nervioso central. La función en sí de tu sistema nervioso, ¿ya? Viene a ser de tres funciones: sensitiva, la integradora y la motora. Y también tenemos, aparte del sistema nervioso central, al sistema nervioso periférico, el SNP, que va a estar conformado por los nervios craneales, son 12 pares, ¿no? Empezando por el nervio olfatorio, terminando por el nervio neumogástrico, 12 pares. También lo conforman los nervios espinales idios, ahí no son 12, ahí son 31 pares. El sistema nervioso vegetativo también lo conforma, o también denominado sistema nervioso autónomo, que a la vez el sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y el parasimpático. Ya también los ganglios, vamos a encontrar aquí en el sistema nervioso periférico. Lo que se encarga, pues, es de transmitir información desde los receptores hacia el sistema nervioso central. De eso se encarga el sistema nervioso periférico. Y también se va a encargar, pues, de dar salida a nervios efectores. Nervios efectores que se van a dirigir hacia la periferia. Como función, tenemos, pues, como función, el sistema nervioso cumple fundamentalmente tres funciones, ¿no? La sensorial, la integradora y la motora. A través de la sensación y la integración, y en este caso también la respuesta, el sistema nervioso va a representar un medio rápido para así mantener la homeostasis. La diferencia entre el sistema endocrino es rápido, es un medio que también busca mantener la homeostasis. Su reacción de respuesta del sistema nervioso, ¿no? Y el conducir los impulsos nerviosos van a mantener en equilibrio todo el funcionamiento del organismo de manera eficiente. Next, next, next. Bien. Sistema nervioso central. Ya, vamos a ver sistema nervioso central. Como dijimos, está formado por el encéfalo, conformado por la médula espinal. A su vez, el encéfalo lo conforma el cerebro, ya, el cerebelo posterior, y hacia la parte anterior del cerebelo, el tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia anular y bulbo raquídeo. El cerebro central viene a ser una estructura biológica que solo se encuentra en el individuo del reino animal. Está constituido por el encéfalo, está constituido por la médula espinal y se va a encontrar protegido
Bueno, tú ya sabes que está protegido por los huesos, pero antes de los que esté protegido por los huesos, está protegido por 3 membranas, que de hacia adentro se le llama dura madre, aracnoides y pía madre. La membrana más externa que protege al sistema nervioso central es la dura madre. La membrana más interna viene a ser la pía madre. Y entre la dura madre y la pía madre encontramos al aracnoides. Estas membranas son las denominadas meninges. ¿Ya? Meninges. Muy bien. Además, pues el encéfalo y la médula espinal van a estar protegidas por las óseas. En el encéfalo tenemos el cráneo, ya vamos a tener el cráneo, y en el caso de la médula espinal vamos a tener a la columna vertebral. Dentro del agujero raquídeo se encuentra la médula espinal. Hasta una, ¿no?, de la vértebra lumbar. Bien, se va a encontrar protegido por las meninges. Y también en el interior, ¿ya? En el interior vamos a tener cavidades. En el interior del sistema nervioso central vamos a tener unas cavidades, pues de la médula espinal, conducto ependimario, donde vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que lo forman los plexos coroideos, y se va a encontrar en las cavidades, ¿no? Vamos a tener a los ventrículos, el cuarto ventrículo, tercer ventrículo, ¿no? El cuarto ventrículo, su ubicación entre el cerebelo y el cerebelo hacia la parte posterior y hacia la parte anterior el tronco encefálico, ¿ya? El cuarto ventrículo. Sistema nervioso. ¿Qué más? En el sistema nervioso central, bueno, acá tienes el encéfalo, acá tienes la médula espinal, ¿ya? Sus envolturas, las meninges, también el cráneo, también la columna vertebral. Y bueno, acá en las funciones, en la parte del sistema nervioso central y las funciones que vamos a encontrar en cada una de estas funciones en el sistema nervioso central, por decir la corteza cerebral, la parte materna que viene a representar la sustancia gris del cerebro, ¿no? Va a tener sus funciones superiores, como por decir la percepción sensorial, en este caso de los 5 sentidos, también el movimiento voluntario, el lenguaje, emociones y pensamientos en la corteza cerebral. En estructuras como el tálamo, el hipotálamo, vamos a tener, por decir, en el tálamo, ¿no?, y también los grises, la estimulación en la corteza y el tronco cerebral, ¿no? El tronco cerebral, o también denominado tallo cerebral. También el tálamo es para el control de los movimientos, para el control del tono, tálamo. Y debajo de él, el hipotálamo, el cual es el control de la supervivencia. Ya tiene que ver con la ingesta, tiene que ver con la temperatura corporal, la defensa, la periodo sexual, hipotálamo. El cerebelo, que se encuentra por debajo del lóbulo occipital del cerebro, y posterior vamos a encontrar el cerebelo, que es un centro de coordinación de los movimientos involuntarios, ¿ya? Integra información que va a recibir de los sentidos, acción que también la corteza cerebral. Así que el movimiento, pues, pido que sean movimientos coordinados. También tenemos hacia adelante del cerebelo el tronco encefálico, que controla funciones vitales. Funciones vitales como el latido cardíaco, la frecuencia cardíaca normal es de 100 latidos por minuto, la respiración de 16 a 20 respiraciones por minuto, eso controla el tronco encefálico. También el ritmo del sueño, ¿no?, el ritmo entre sueño y vigilia. Y vamos a encontrar núcleos nerviosos de los cuales va a salir los pares craneales, y también los movimientos de la cabeza y el cuello. En el sistema límbico,
que se encuentra también formando parte del sistema nervioso central. Tenemos el hipocampo, el sistema límbico, que es principal para la memoria y el aprendizaje. ¿Ya? Memoria y aprendizaje, y también vamos a y luego, o sea, la parte inferior, continuando lo que es la médula oblongada o el bulbo raquídeo, vamos a tener a la médula espinal. Que la médula espinal lo que hace es comunicar al cerebro y los nervios periféricos, ¿no? Los nervios periféricos son aquellos nervios que salen de la médula espinal por los agujeros de conjunción formados por entre cada vértebra. Entre cada vértebra van a formar agujeros de ¿ya? Entonces, la médula espinal conecta eso, comunica eso, cerebro, nervios periféricos. Va a conducir las sensaciones al cerebro, ¿ya? Mediante unos nervios aferentes, y va a llevarlos al movimiento voluntario o el movimiento involuntario, mediante, pues, las fibras eferentes. Sistema nervioso, bueno, se divide en central, nervioso periférico. Si nosotros hablamos del sistema nervioso central, vamos a tener a los núcleos y también las vías, vía ascendente, vía descendente. Y dentro del sistema nervioso central vamos a encontrar el encéfalo y la médula espinal, ¿no? El encéfalo y médula espinal protegidas por las meninges, dura madre, más externa, aracnoides, pía madre, más interna. Y el encéfalo a su vez conformado por cerebro, cerebelo y tronco cerebral. Encéfalo, ¿ya? Y es lo mismo. Y el sistema nervioso periférico, conformado por los ganglios, nervios periféricos, vamos a tener que se divide en un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. El somático, vamos a tener aquí a los nervios craneales y nervios raquídeos. En cuantificándolos, los pares craneales, bueno, sabemos que son 12. Y los nervios raquídeos, vamos a tener 31 nervios raquídeos, los cuales cada uno de ellos sale de los segmentos medulares. La médula espinal va a tener 31 segmentos medulares a partir de tenerlo aquí, ¿ya? Vamos a tener a partir de la parte cervical, dorsal, lumbar, sacrocoxil. Y el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso involuntario, sistema nervioso también considerado vegetativo, vamos a tener el sistema nervioso simpático, ¿ya? El simpático, el sistema nervioso de alerta, ¿no? Y el sistema nervioso simpático, ¿no? Pasivo, simpático activo, parasimpático pasivo, y el sistema nervioso entérico conformado por los plexos de Meissner y plexo de Auerbach. Esa es la división de todo el sistema nervioso, ¿ya? Entonces acá tenemos, mira, bien, las meninges vienen a ser membranas conectivas, ¿ya? Que van a envolver, van a proteger al encéfalo, y no solo al encéfalo, sino también a la médula espinal. Lo protege. De afuera hacia adentro, dijimos, dura madre, aracnoides, pía madre. La dura madre también recibe otro nombre. Se le llama también paquimeninge. La aracnoides y la pía madre, y se les considera también como una membrana única, y también se le da un nombre, como lectomeninge. Entonces las meninges, que son las partes más importantes que le va a dar al sistema central, ¿ya? Le van a dar cobertura, van a envolver el encéfalo, van a envolver la médula espinal, y van a tener, pues, unas funciones para el mantenimiento del buen estado de estas estructuras erróneas. Y acá tenemos a las meninges, mira, a ver, luego del hueso, lo que va a proteger al sistema nervioso central son las meninges. La madre, la más gruesa, externa, luego la aracnoides, que se encuentra entre la madre y peripo, y luego más interno, pues tenemos a la pía madre, ¿ya?
Esas son las meninges. Las meninges. Entonces, de las meninges, tenemos a la dura madre. La dura madre dijimos que es la meninge más externa, ¿correcto? La meninge más externa, la meninge que va a estar constituida por tejido conectivo denso, denso. Va a poseer vasos sanguíneos y se va a dividir en dura madre craneal y dura madre raquídea. Externo, vamos a tener a la dura madre craneal. Entonces, como te digo, se divide en dura madre craneal, dura madre raquídea. La dura madre craneal viene a ser aquella que va a comprender a su vez dos capas. Va a tener una capa externa y una capa interna. La capa externa es la denominada perióstica, capa perióstica, que lo que va a hacer es revestir el interior del cráneo. Y la capa interna, también denominada meningea, ¿ya? Es aquella que va a enviar tabiques de separación. Por ejemplo, la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo, la tienda del cerebro, ¿ya? Esa es dura madre craneal. Y entre la capa perióstica y la capa meningea vamos a ubicar a los famosos senos venosos. Ubicamos entre ellos. La dura madre raquídea es la dura madre que se extiende desde el agujero occipital hasta la segunda vértebra sacra y que viene a ser un tubo perforado que va a estar perforado por los nervios raquídeos y entre la dura madre raquídea con la pared del conducto raquídeo prácticamente vamos a tener un espacio que viene a ser el espacio epidural. Y el epidural contiene un tejido y también va a contener vasos sanguíneos. Eso es con respecto a la dura madre. Entonces, en el caso del aracnoide, otra meninge también, viene a ser la capa intermedia, la capa que va a estar constituida por metelio, va a estar constituida por tejido conectivo. No posee vasos sanguíneos, aracnoides no va a poseer vasos sanguíneos. Y entre aracnoides con dura madre, que es la más externa, y aracnoides es la capa intermedia, se va a ubicar una cavidad virtual. A esta cavidad entre aracnoides y dura madre se le dural y va a contener un escaso líquido seroso. Ahora, esta aracnoides va a estar unida a la pía madre, ¿ya? Va a estar unida mediante una red de trabéculas, y entre ambas, o sea, entre aracnoides y ahora la madre más interna, se va a ubicar el espacio subaracnoideo. Y entre este espacio, entre aracnoides y pía madre, que la pía madre es más interno, va a circular el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, líquido cefalorraquídeo. En el trayecto de casi todos los senos venosos, ¿ya? Los senos venosos que hemos visto en la dura madre, se van a dar proyecciones del aracnoides, proyecciones que van a atravesar el espacio subdural y van a invaginar la pared del seno venoso. Entonces, a estas proyecciones que van a estar realizando esta invaginación, ¿ya? Se le va a conocer, como vellosidades aracnoideas. Y a su vez las vellosidades aracnoideas van a permitir el drenaje del líquido cefalorraquídeo, drenar líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo al sistema venoso, es decir, hacia los senos venosos, el seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior. Bueno, en el adulto, estas vellosidades se van a calcificar. Ya en el adulto, en la persona adulta, se calcifican las vellosidades y ya a estas se le va a denominar como granulaciones de Pacioni, ¿ya? Granulaciones de Pacioni. Y por último, otra tercera membrana es la membrana de la pía madre. La membrana de la pía madre. Y la membrana de la pía madre, que es la meninge más interno, está constituido por tejido conectivo.
más interno está constituido por tejido conectivo, va a poseer vasos sanguíneos. Vamos a tener que la pía madre va a envolver de manera íntima la médula espinal, es lo más interno. No solo la médula espinal, sino también el encéfalo, ¿ya? Va a estar unido por tejido nervioso, va a haber prolongaciones de los astrocitos, también se va a formar una membrana, se va a formar una membrana piaglial. Y la pía madre se imagina en los ventrículos encefálicos, ¿ya? Vamos a tener los ventrículos que están en el interior del sistema nervioso central, entonces vamos a ver que la pía madre se va a imaginar en los ventrículos encefálicos y van a constituir los plexos. Estos plexos coroideos son los que están aquí. Los plexos coroideos van a estar constituidos por epitelio ependimario y tejido conectivo con abundantes capilares sanguíneos, ¿ya? Eso es respecto a la pía madre. Ahora vamos a ver al diencéfalo. El diencéfalo, ¿ya? Va a estar localizado en la parte inferior y central de mi cerebro. Entonces, cuando está el cerebro, entonces en la parte inferior y central vamos a ubicar el diencéfalo, que va a estar formado principalmente por tálamo e hipotálamo, ¿ya? Que tenemos también al epitálamo, ya vas a ver los plexos forman el líquido cefalorraquídeo, y también tenemos a la glándula pineal, el epitálamo, la cual va a formar la melatonina. Y bueno, como principal tenemos el tálamo y el hipotálamo. El tálamo, centro de retransmisión, centro de olfato, va directo a la corteza cerebral. En el tálamo podemos decir que se va a localizar arriba del encéfalo, del mesencéfalo, se localiza arriba del mesencéfalo y mide aproximadamente unos 3 centímetros de longitud, el tálamo. ¿Ya? Acá tenemos el hipotálamo y el epitálamo. ¿Ya? Entonces, el tálamo te decía que va a estar constituido por dos masas ovales, ¿ya? Dos masas ovales, que la mayor parte de estas masas son de materia gris organizada dentro de unos núcleos que van a formar las paredes laterales del tercer ventrículo, ¿ya? Tercer ventrículo. Cuarto ventrículo, ¿dónde dijimos? Entre el cerebelo con el tronco encefálico, ¿no? Acá estamos hablando tercer ventrículo. Frecuencia, las porciones derecha e izquierda del tálamo, obviamente, van a estar una sustancia, a eso se le llama comisura gris. Y el tálamo, ¿ya? Y el tálamo pues, va a tener función, principal función de una estación de relevo. Es una estación de relevo para todos, ¿eh? Para todos los impulsos sensitivos que van a llegar a la corteza cerebral. O sea, vienen desde la médula espinal, se dirigen hacia la corteza cerebral, pero van a pasar por el tálamo, ¿ya? Van a pasar por el tálamo. Los que, los que vienen del tronco encefálico, los que vienen del cerebelo, otras partes del cerebro, van a llegar primero al tálamo, un centro o una estación de relevo. Entonces, el tálamo también va a funcionar como un centro de interpretación de algunos impulsos sensitivos. ¿Qué impulsos sensitivos va a interpretarme el tálamo? Te va a interpretar el dolor, la temperatura, el tacto ligero, la presión. Y también se encarga el tálamo de ciertas emociones y de la memoria. También se va a encargar el tálamo. En el caso del hipotálamo, bueno, el hipotálamo se va a localizar por debajo del tálamo, hipo, ya lo vi en raíces, hipo debajo. El hipotálamo se localiza debajo del tálamo y va a formar el piso. ¿Ya? El piso, las paredes inferiores, ¿de qué? Del tercer ventrículo. ¿Recuerdas? Tálamo lateral de mi tercer ventrículo. Ahora, el hipotálamo está formando el piso inferior del tercer ventrículo. ¿Cuánto pesa aproximadamente el hipotálamo? Unos 4 gramos. Unos 4 gramos y va a estar formado por varios núcleos. ¿Ya? Va a estar formado por varios
Muy bien. Y estos núcleos se van a distribuir en 4 regiones. 4 regiones. A ver. Ya. Se va a distribuir estos núcleos del tálamo, se va a distribuir en 4 regiones. ¿Ya? Del hipotálamo, hipotálamo. Este es hipotálamo. Bien. Entonces, el hipotálamo, ¿ya? El hipotálamo, vamos a regiones. Región mamilar, región tubérica, región supraóptica y también la región preóptica. Entonces, estas regiones, bueno, la región mamilar es una región que va a estar al lado del mesencéfalo, va a estar adyacente al mesencéfalo, constituir la parte más posterior del hipotálamo. Acá está el hipotálamo, ¿dónde está? Más grande. Acá está. Hipotálamo. Acá tenemos el hipotálamo, ¿ya? Este es el hipotálamo, por acá el mesencéfalo, luego sigue protuberancia anular y por último médula oblongada. Entonces, yo te decía que la región mamilar ya es una zona adyacente al mesencéfalo, constituye la parte más posterior de este hipotálamo, la parte más posterior, va a contener a los cuerpos mamilares, va a contener al núcleo hipotalámico posterior. Posterior, núcleo hipotalámico posterior. Y los cuerpos mamilares te van a servir mucho, ya que vienen a ser estaciones de transmisión para reflejos relacionados con el sentido del olfato. Eso es muy importante en esta región mamilar. Cuerpos mamilares. También tenemos la región tubérica. La región tubérica va a estar en la zona media, en la parte media. O sea, en la zona media de mi hipotálamo tengo la región tubérica. Ya es una porción amplia y va a contener pues los núcleos, en este caso dorsomedial, ventromedial, el núcleo arqueal, también la región tubérica. ¿Ya? Y en la parte anterior de esta región vamos a encontrar una eminencia media, donde se localizan las neuronas que van a sintetizar hormonas reguladoras y ¿ya? En las redes capilares y van a regular las secreciones hormonales de la adenohipófisis, ¿ya? La adenohipófisis, ¿no? Que forma parte de la hipófisis de la glándula maestra, ¿no? Adenohipófisis, neurohipófisis. Acá va a regular las secreciones hormonales de la adenohipófisis. Tubérica. Y faltan 2 regiones, región supraóptica y la región preóptica. La región supraóptica se va a localizar por encima del quiasma óptico, va a contener los núcleos paraventriculares, el núcleo supraóptico, como es la región supraóptica, vamos a tener al núcleo supraóptico, también el núcleo hipotalámico anterior y también el supraquiasmático. Aquí está en la región supraóptica. Entonces, las fibras nerviosas de los núcleos supraópticos y para van a transportar las hormonas, 2 hormonas, la hormona antidiurética y la hormona oxitocina. La antidiurética también llamada vasopresina y la oxitocina. Se sintetizan aquí en estos núcleos. Se sintetizan en el núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular, ¿ya? La hormona antidiurética, la oxitocina, y se dirigen hacia la neurohipófisis y ya luego, bueno, se liberarán. Logrará la neurohipófisis. ¿Dónde está la neurohipófisis? A ver, te hablaba de la hipófisis, te hablaba de la glándula maestra, que vamos a tener 2 porciones, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Si mencionamos región tubérica, tenemos que pensar en la adenohipófisis. Si la óptica, pensar en la neurohipófisis. ¿Y por qué? Porque en la región tubérica hablábamos de unas hormonas reguladoras, de unas que se encargaba de regular secreciones hormonales de la hipófisis. Y en la región supraóptica tenemos a los núcleos supraóptico y paraventricular que van a sintetizar por la hormona antidiurética o vasopresina y la oxitocina. Y por último, ¿qué región? La región preóptica. La región preóptica es anterior a la supraóptica, anterior.
Y va a contener núcleos también, va a contener el núcleo preóptico, va a contener el núcleo periventricular, preóptico interno, preóptico externo, y se va a encargar de actividades autónomas, región preóptica. Bien, hipotálamo, ¿no? Hipotálamo. El hipotálamo tiene sus funciones, es conocer a las funciones del hipotálamo, como por ejemplo, controla e integra el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Eso hace el hipotálamo. También regula la función de la adenohipófisis, ¿no? La región tubérica. También regula la ingesta de alimentos. Contiene al centro de la sed. Regula la temperatura corporal. Y también está implicado en lesiones emocionales. Entonces, si tú tienes que funcionar, estas son las principales que debes conocer. La que mencionaba era sobre el sistema nervioso autónomo vegetativo, ¿no? Que se encarga de controlar a este sistema nervioso. Bueno, el hipotálamo va a regular la contracción del músculo liso, por decir, ¿no? Del músculo cardíaco, va a regular la secreción de algunas glándulas, ¿ya? El hipotálamo viene a ser el regulador de estas actividades. Regulador de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, del movimiento de los alimentos a lo largo de tu tubo digestivo. Entonces se encarga de ello, el hipotálamo. Regula la función de la adenohipófisis. Sí, también, ¿ya? Va a ejercer una influencia sobre las secreciones de la adenohipófisis, de tal manera que va a liberar, inhibir la secreción hormonal de la adenohipófisis. Eso encarga el hipotálamo. Regula la ingesta de alimentos. Sí, también. Bueno, en la región hipotalámica, encargada de la regulación del apetito, va a depender principalmente de la interacción de dos áreas. Una que va a estar localizada en el núcleo lateral y otra va a estar localizada en el núcleo medial. O sea, el núcleo lateral, ese núcleo lateral es el centro del hambre. ¿Ya? El centro del hambre. Y en el núcleo, en el caso del medial, ubicado en el núcleo ventromedial, vamos a tener el centro. Estos núcleos hipotalámicos responden al nivel sanguíneo de glucosa. Eso es aparentemente, ¿ya? Responden al nivel sanguíneo de glucosa, ya sea activándolo, ya sea inhibiendo la concentración de glucosa en tu sangre. El centro de la C, en el hipotálamo, también contiene el centro de la C. Si estas células del hipotálamo pues, se estimulan, se van a estimular cuando un determinado volumen de líquido extracelular se reduce, entonces las células van a provocar la sensación de sed. Aquí empieza todo, en el hipotálamo. También regulan tu temperatura corporal. Es decir, el hipotálamo actúa como un termostato. La regulación de la temperatura corporal va a depender pues, del equilibrio entre la producción y la pérdida de calor. Así la producción de calor va a depender de la actividad metabólica, va a depender del ejercicio. Entonces, por ello va a haber un aumento o una disminución para la producción del calor. Entonces, si disminuye tu temperatura corporal, entonces, ¿qué es lo que va a hacer mi hipotálamo? Va a producir vasoconstricción para que de esta manera se conserve el calor. Y va a producir también escalofrío, ¿no? Para que así se produzca calor. En cambio, a una temperatura corporal, entonces va a causar sudación, que uno sude, y también va a causar una vasodilatación cutánea. Y por último, una función viene a ser el hipotálamo, manifestaciones emocionales, ¿ya? Por decir manifestaciones de furia, manifestaciones de temor, también la conducta sexual, la aversión y el placer. Ahí también tiene mucho que ver el hipotálamo, ¿ya? Hipotálamo. Los nervios craneales, vamos acá, imagen para los nervios craneales, ¿ya? A ver. Sí. Entonces, los nervios craneales, a ver, acá.
Bien, los nervios craneales son nervios, ¿correcto? 12 pares de nervios, y los cuales, pues bien, se van a originar a partir del tronco encefálico y van a atravesar, bueno, los agujeros de la base del cráneo, 10. Estos nervios se van a designar con números romanos, ya van a tener cada uno su nombre: el olfatorio, nervio óptico, ¿no? El vago, neumogástrico, glosofaringeo, nervio espinal. Entonces, los numerales te van a indicar el orden en que los nervios van a salir del encéfalo, de delante hacia atrás. Eso se indica los numerales. El orden en que sale el encéfalo. Va a corresponder a su distribución, va a corresponder a su función. ¿Ya? Mira, algunos nervios craneales van a contener fibras sensoriales. Entonces, si solo contienen fibras sensoriales, les denominamos nervios sensoriales. Los demás van a incluir fibras motoras, van a incluir fibras sensoriales también. Entonces, si hay fibras motoras y sensoriales, entonces se denominará nervios mixtos. Pero hay algunos que son exclusivamente motores. O sea, estimulan la contracción de los músculos esqueléticos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver pares craneales. Y ahí están los pares craneales. Ahí están los 12. El primer par craneal, el nervio olfatorio, es tipo sensorial. Su función es de olfacción, ¿ya? Y la pérdida de la sensación de olfacción se denominará anosmia. Anosmia, ¿ya? Anosmia. Entonces, en anosmia está afectado el par craneal número. ¿Dónde localizamos a este par craneal? Se va a originar a nivel de la mucosa olfatoria. A nivel de mucosa olfatoria se origina el nervio olfatorio, se origina en la cavidad nasal y va a terminar en el bulbo olfatorio, del cual pues va a salir la cintilla olfatoria, que va a terminar en el área olfatoria primaria de la corteza cerebral. Listo. ¿Ya? Entonces en la corteza cerebral, que es la parte más externa de mi corteza, sustancia gris, ahí termina el área olfatoria primaria. Segundo par craneal, el nervio óptico. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo? Ya, ¿no? Sensorial, ¿no? Su función es de visión, y los defectos de la visión va a recibir el nombre de anoxia, ¿ya? Una cosa es anoxia y otra cosa es anosmia. En el caso del nervio óptico, bueno, se localiza la retina, ¿ya? Y con el nervio contralateral van a formar un quiasma óptico. Quiere decir que el nervio óptico derecho con el izquierdo se van a unir y van a formar el quiasma óptico. Luego, las cintillas ópticas, el núcleo geniculado externo del tálamo, ¿ya? Y por último, va a tener el área visual. Termina en el área visual, en el lóbulo occipital, ¿ya? Eso es nervio óptico. El tercer plan craneal es el motor ocular común. Motor ocular común, que es de tipo motor, como su mismo nombre lo dice, que lo que va a hacer es el movimiento de los párpados, mover tus párpados, mover el globo ocular. Es gracias a este motor ocular común. ¿Qué más va a realizar el motor ocular común? La acomodación del cristalino para la visión de los objetos cercanos y la constricción. Entonces, en la pupila se produce la constricción. Ahora, si se lesiona este nervio, va a causar estrabismo, ¿ya? También puede causar ptosis palpebral. Puede haber una pérdida de la acomodación para la visión cercana y también la visión doble, es decir, diplopía, debido a la acción de este par craneal número 3. Se origina ocular común, se va a originar en el mesencéfalo y se va a distribuir en el músculo elevador del párpado superior. También en el músculo oblicuo inferior, en el recto superior, en el recto interno y en el inferior. Va a dar también una inervación parasimpática. El motor ocular común da una inervación parasimpática al músculo ciliar del globo ocular y al músculo esfínter del iris. No te olvides, inervación parasimpática, el motor ocular común, al músculo ciliar del globo ocular y al músculo esfínter del iris. El cuarto par craneal, que es el par patético, que es de tipo motor también y que va a cumplir su función en el movimiento del globo ocular, también, si se lesiona este nervio patético,
Entonces, la cabeza se va a inclinar hacia el lado afectado y va a surgir diplopía y también estrabismo. Y estrabismo. ¿Dónde se origina el nervio patético? También en el mesencéfalo. Es decir, el tercer par y el cuarto par se originan en el mesencéfalo. Tienen sus núcleos ahí. ¿Ya? Se originan en el mesencéfalo y el patético va a ir y llevar el músculo oblicuo superior. ¿Ya? O también denominado músculo oblicuo mayor. O sea, el globo ocular tiene sus músculos. Un músculo oblicuo superior, un músculo oblicuo inferior, un recto interno, un recto externo. Hasta ahora, el recto externo. Pero ya he mencionado recto interno, recto inferior, recto superior, oblicuo superior, oblicuo inferior. Bueno, al músculo oblicuo superior, o también llamado músculo oblicuo mayor, es inervado por este nervio, por el nervio patético. Es por ello que también cumple función en el movimiento ocular. Bien, y el quinto par es un par mixto. El quinto par es el nervio craneal trigémino y que va a tener función motor y función sensitiva. Entonces, hablando de función motora es la masticación en el quinto par. Su función motora, masticación. La función sensitiva transmite sensaciones de tacto, de dolor y temperatura de las estructuras que va a inervar, ¿ya? Su lesión. Bueno, si se lesiona el nervio trigémino, va a producir una parálisis de los músculos masticadores. Va a producir pérdida de las sensaciones de tacto, pérdida de las sensaciones de temperatura. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, el nervio trigémino, como tiene dos porciones, motora y sensitiva, la motora se va a originar en la protuberancia anular y va a terminar en los músculos masticadores, el pterigio externo, el pterigio interno. En cambio, la porción sensitiva se va a dividir en tres ramas. Ahí está, algo importante. Porción sensitiva del nervio trigémino se divide en tres ramas. Una rama oftálmica, una rama maxilar superior y una rama maxilar inferior, denominada como rama mandibular, y las cuales van a brindar sensibilidad de la piel de la cara y de la parte anterior del cuero cabelludo. Ese es el nervio trigémino. El motor ocular externo, y acá para completarlo junto con mi motor ocular común, o también denominado oculomotor, y con mi motor, y con mi nervio patético, o también denominado troclear, mi cuarto par. Entonces, tercer, cuarto y sexto par es muy importante en el movimiento del globo ocular. Entonces, ocular externo, el sexto par craneal, se va a originar en la protuberancia anular. Ya estamos bajando, ¿no? Ahora se origina en la protuberancia anular. Y se va a distribuir, pues, en ocular. Aquí estaba el músculo que faltaba, ¿ya? El músculo recto externo del globo ocular. Esto es llamado superior, o también denominado oblicuo mayor, es inervado por el patético. Y el resto de músculos oculomotores van a ser inervados por el motor ocular común, ¿no? Por eso es motor ocular común. Entonces, este motor ocular externo va a cumplir funciones como del movimiento del globo ocular, obviamente, y si se lesiona, pues si tú mueves hacia afuera, no sea hacia afuera, ¿no? O sea, la parte externa, teniendo en cuenta la línea media es la parte interna y hacia el exterior no vas a poder moverlo, sin caso de una lesión. El séptimo par, el nervio facial, el que es un nervio mixto también. Y bueno, el nervio facial, al ser mixto, tiene su porción motora y también su porción sensorial. Bueno, la porción motora se va a originar en la protuberancia anular o puente varolio y va a ir hacia los músculos faciales del cuero cabelludo y del cuello, ¿ya? También distribución parasimpática. Y esa distribución parasimpática es en las glándulas lagrimales, en las glándulas sublinguales, en las glándulas submaxilares, nasales y palatinas. Eso es con respecto a la porción motora. La porción sensorial también tiene una porción sensorial facial, pero esta porción sensorial nace de las papilas gustativas de la parte anterior, específicamente los 2/3 anteriores de la lengua, y va a fibras al tálamo para la transmisión de los impulsos pues, a las áreas gustativas de mi corteza cerebral. Ya, recuerda que el tálamo es el centro de la lengua. Listo.
Entonces, como funciones. Función motora, la expresión facial, la secreción de saliva, la secreción, función motora. Función sensorial, interviene en el gusto. Y la lesión, en este caso, va a producir parálisis de los músculos faciales, además de la pérdida de las sensaciones gustativas facial. En el caso del nervio craneal cócleo-vestibular, que es el octavo par craneal, él ya tiene una función sensorial, nada más, ya no mixto, sensorial, ¿ya? Entonces, tiene una función sensorial, pero va a tener dos ramas. Va a tener una rama coclear y va a tener una rama vestibular. Entonces, si yo hablo de la rama coclear, en este caso va a tener una función de audición. Y en el caso de la rama vestibular va a tener una función de equilibrio. Entonces, cuando nosotros hablamos de la rama coclear, esta rama coclear va a nacer en el órgano de Corti y va a terminar en el tálamo. Y luego, bueno, llegará a las áreas auditivas de la corteza cerebral. En la rama vestibular van a ser en el oído interno, ya exactamente en los canales semicirculares, en el sáculo, en el utrículo, y sus fibras van a dirigirse al bulbo raquídeo, es decir, al bulbo raquídeo, también a la protuberancia y termina en el tálamo. De ahí sus fibras se dirigen al cerebro, ¿no? El cerebro tiene que ver con el equilibrio, se dirige al cerebro. ¿Qué pasa si se lesiona? Si se lesiona, bueno, la rama coclear va a sordera y si se lesiona la rama vestibular, vas a tener vértigo, ¿no? La cosa se mueve, pues, vértigo, va a haber vértigo. En el par craneal 9 es el par glosofaríngeo, es un par de tipo mixto, es un par que va a tener su porción motora, importante para la función de deglución y secreción de la saliva, y va a tener también su porción sensorial, ¿no? Importante para las sensaciones gustativas. Acá la lesión va a originar que tú tengas dolor al momento de la deglución. También que disminuya la secreción de la saliva y que se pierdan las sensaciones en la garganta y va a haber una pérdida del gusto. ¿Ya? Esto ocurre con el glosofaringio. Ahora, la localización del glosofaringio, bueno, tiene su porción motora que se va a originar en el bulbo raquídeo y se va a distribuir, los cuales van a intervenir en la deglución, los músculos faríngeos. Su distribución parasimpática, porque tiene una distribución parasimpática, el glosofaringio, y su distribución parasimpática va a inervar las glándulas parótidas, ¿ya? Eso inerva. Y la porción sensorial que se origina en las papilas gustativas, el tercio posterior de la lengua, tercio posterior, ¿ya? Porque los dos tercios posteriores ya estaba, ¿no? La porción sensorial del nervio facial, los tercios anteriores. Entonces, faltaba el tercio posterior. El tercio posterior de la lengua, ya tenemos al glosofaringio. Y luego, bueno, de estas papilas gustativas se va a ir. Si se lesionan, bueno, ya vimos que va a ocurrir. En el nervio vago, o también denominado este nervio neumogástrico, es un nervio de tipo mixto también, tiene su porción motora, tiene su porción sensorial, y la porción motora, bueno, van a ser en el bulbo raquídeo o médula oblonga, nace en el bulbo raquídeo y luego va a terminar en los poros de las vías aéreas, va a terminar en los pulmones, en el esófago, en el corazón, estómago, intestino delgado, mayor parte del intestino grueso, en la vesícula biliar, ahí termina. Entonces sus fibras parasimpáticas van a inervar los músculos involuntarios, las glándulas del aparato digestivo. Eso inerva. Su porción se va a originar de las mismas estructuras que inervan las fibromotoras y van a terminar por aquí, en la proteína anular. Su porción motora va a intervenir en la dilución. La porción sensitiva coger la sensibilidad gustativa del paladar blando y la parte posterior de la lengua. También, si hay una sección de ambos nervios, entonces va a producir
que se dificulte la deglución, ¿no? Que se paralicen las cuerdas vocales, que se interrumpe la transmisión de la sensación de la mayor parte de los que va a enervar, el nervio vago, ¿no? El nervio espinal, el nervio espinal, es un nervio tipo motor, donde va a estar localizado una porción vulvar, ¿no? Que se va a originar en el bulbo raquídeo, va a inervar los músculos voluntarios de la faringe, la paladar, y tiene su porción espinal, ¿ya? Porción vulvar y porción espinal. La porción espinal nace a nivel del asta anterior de los 5 primeros segmentos cervicales, en el asta anterior. Y se va a distribuir en los músculos esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Entonces, este nervio espinal, el nervio número 11, tiene su porción vulvar, movimientos en la deglución, tiene su porción espinal, movimientos de la cabeza y de los hombros, y su lesión va a ocasionar incapacidad para girar la cabeza o elevar los hombros. Su lesión. Ahora, en el nervio 12, el nervio hipogloso, un nervio motor, que se origina en el bulbo raquídeo e inerva los músculos de la lengua, tiene las funciones como el movimiento de la lengua, ¿ya? Durante el habla, durante la deglución, su movimiento. Y si es que se lesiona, pues va a haber dificultad para la deglución, va a haber dificultad para el habla y para la masticación. Así es, pues, ¿no? Así es lo que está ocurriendo. Los nervios. Entonces, acá vamos a el tronco encefálico. Vamos a ver. Que el tronco encefálico, bueno, tenemos la protuberancia anular, o también conocida como puente garolio, ¿ya? Que va a estar situada entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo y localizado en frente o anterior al cerebelo. El cerebelo hasta el tronco, la protuberancia anular o puente garolio. Y compuesta por sustancia blanca, y no te olvides de la formación reticular. Tenemos el mesencéfalo, el espinal. A ver, entonces, acá, tronco encefálico, ¿no? Tronco encefálico, tronco encefálico. Vamos a ir de inferior a superior, ¿ya? Inferior, el bulbo raquídeo, puente varón, protuberancia anular, luego mesencéfalo ok, mesencéfalo, pues, ¿no? Muy bien, entonces, vamos por el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, bueno, denominado también como médula oblongada, va a constituir la parte inferior del tronco encefálico y tiene un peso aproximado de 6 a 7 gramos. Mide unos 3 centímetros de longitud, ¿ya? 3 centímetros de longitud. Va a limitar, bueno, como estamos observando, en la parte superior tenemos a la protuberancia anular, pero entre la médula oblongada y la protuberancia anular vamos a tener un surco. Como está entre el bulbo y la protuberancia, es el surco. Esto lo limita por la parte superior. Por la parte inferior, la médula ya lo sabe, entonces va a haber algo que lo va a limitar, lo denominado decusación de las pirámides. Entonces, límite por la parte inferior, decusación de las pirámides, límite por la parte superior, el surco bulbo protuberancial. Entonces, el bulbo raquídeo, de acuerdo a la morfología externa y de acuerdo a su morfología interna. Bueno, externamente nosotros estamos viendo al bulbo raquídeo que tiene una cara anterior, ¿no? O anterolateral, y tiene una cara posterior. Hacia la cara anterior va a poseer un surco medio anterior, ¿ya? Va a poseer, vamos a ver, que va a poseer un surco medio anterior, ¿ya? No hay, vamos a ver, tenemos, ya, vamos a ver, ya en el caso de del bulbo aquí, ¿no? El surco medio anterior, cuando tú has visto médula espinal,
Ya la médula espinal tiene un surco medio anterior. Entonces, ese surco medio anterior que es pronunciado, surco medio espinal, se va a continuar hacia la parte superior por el surco medio anterior, en este caso en la médula oblonga. Y, ¿ya? Y se va a extender, pues, desde la decusación pirámide hasta el agujero ciego, que es a nivel del surco bulbo protuberancial. Entonces ahí tenemos todo el surco medio anterior. Vamos a tener dos estructuras de sustancia blanca, las cuales son denominadas pirámides vulvares. ¿Ya? Acá se puede observar lateralmente. Acá. Estos son las pirámides vulvares. Entonces, las pirámides vulvares van a estar constituidas por vías motoras. Van a pasar pues desde la región más externa del cerebro, desde la cortal hasta la médula espinal. Entonces van a pasar por ahí. Entonces acá tenemos vías motoras en las pirámides vulvares. La mayor parte de las fibras nerviosas de la pirámide izquierda se van a cruzar al lado derecho y de la pirámide se van a cruzar al lado izquierdo. Entonces, cuando hay ese entrecruzamiento, a eso se denomina como decusación piramidal. Entonces, esta decusación piramidal, que viene a ser el límite entre bulbo raquídeo y la médula espinal, explica por qué las áreas motoras de un lado de la corteza cerebral controlan el movimiento muscular del lado opuesto de tu cuerpo. Eso es lo que explica la decusación piramidal. Entonces, en cada superficie lateral, ¿ya? Estamos en la cara anterolateral. En cada superficie lateral de tu bulbo raquídeo se va a encontrar una estructura oval de sustancia gris que se va a denominar oliva vulvar, ¿ya? La oliva vulvar va a estar constituida por núcleos que se proyectan al cerebelo. Van a ir al cerebelo, se encuentran van al cerebelo y van a asegurar la eficiencia de los movimientos. Los núcleos que van a estar en la oliva se van a conectar con el cerebelo, ¿ya? A través de los pedúnculos cerebelosos inferiores, a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Y tenemos la cara posterior, que la posterior va a formar la parte inferior del piso del cuarto ventrículo, ¿no? Ya no estamos en tercer ventrículo, donde hablábamos del tálamo, formando paredes laterales, el hipotálamo, conformando la pared, parte inferior del tercer ventrículo. Acá estamos en el cuarto ventrículo. Entonces, esta cavidad, que son los ventrículos, ya uno de ellos, el cuarto ventrículo, va a estar ubicada pues entre el tronco fálico y el cerebro, ¿ya? En esta cara posterior vamos a tener dos pares de núcleos prominentes. Vamos a tener el núcleo de Gol, o también denominado gracilis, ¿ya? Y también vamos a tener el núcleo de Burdach, o cuneiforme. Entonces, esto es en la parte posterior de mi bulbo raquídeo. Tenemos núcleos, el núcleo gracilis y el núcleo los cuales en este caso van a recibir fibras sensitivas, ya no motoras como se veía en la parte anterior, ¿no? Sino acá fibras sensitivas de las vías ascendentes de la médula espinal. O sea, todas las vías que va a recoger mi médula espinal va a pasar por tu bulbo raquídeo, por tu gran hasta dirigirse hasta el cerebro, y por esta parte va a pasar ya hasta el tálamo del lado opuesto. Bien, esto a través del núcleo de Golf o gracilis y el núcleo de Burdach o cuneiforme. Bien, ahora hablando internamente, en el caso del bulbo raquídeo, bueno, vamos a tener fibras nerviosas, van a formar la sustancia blanca, van a conducir impulsos nerviosos activos y motores, y vamos a tener una sustancia gris, ¿ya? Que esta sustancia gris va a formar unos núcleos que son centros de los actos reflejos, por decir, ¿ya? La tos, por decir, el estornudo, el vómito, náuseas, deglución e hipo. Entonces, esto es importante, ¿no? Tos, estornudo, vómitos, náuseas, deglución e hipo. Además de ser centro de reflejos vitales, ¿ya? Como el centro cardíaco, también regula la frecuencia de los latidos cardíacos, es el área de la ritmicidad vulvar, que va a ajustar el ritmo básico de la respiración, y el centro vasomotor, que va a regular los vasos sanguíneos, ¿ya? Produciendo una vasoconstricción, ya que viene a ser el efecto simpático, ¿no? Puede producir una vasoconstricción. Y también
debemos de recordar que el bulbo raquídeo va a tener núcleos de varios pares craneales. Ya mencionábamos anteriormente el trigémino, por decir que tenía un núcleo, uno, en este caso el trigémino. También el octavo tiene unos núcleos, ¿ya? El noveno, el décimo, el onceavo y el doceavo. Los núcleos del bulbo raquídeo. En la protuberancia anular también tiene un nombre, como puente de Barolio, ¿no? Puente de Barolio. Y viene a ser la parte media del tronco encefálico, pues que conecta el bulbo raquídeo con el mesencéfalo y el cerebelo. ¿De qué color es? Color blanco. Tiene forma cuadrilátera e irregular. Acá lo podemos ver. La forma cuadrilátera e irregular. Acá, vamos a ver si podemos ser más grandes. Acá está, ¿ya? Forma cuadrilátera e irregular. Acá tenemos. Bien. Forma cuadrilátera irregular. Es el puente de Barolio. Y que tiene pues un tamaño, ¿no? Un peso de 9 a 12 gramos. Por la parte superior va a estar limitado con el mesencéfalo por el medio de un surco, el surco bulboprotuberancial, ¿ya? Bulboprotuberancial, no, el surco ponto mesencefálico. Surco ponto mesencefálico. Y en la parte inferior, bueno, ahí sí, con el bulbo raquídeo, el surco bulboprotuberancial. Bien, externamente va a tener su cara anal, que presenta un surco basilar, que aquí va a alojarse bacteria basilar. Por fuera del surco basilar se va a observar unas prominencias laterales. Esas prominencias laterales son llamadas rodetes protuberanciales, ¿ya? Rodetes protuberanciales. Y los rodetes protuberanciales presentar una emergencia del quinto par craneal. Ahí lo podemos ver, el quinto par craneal, que es el trigémino, con su rama motora y su rama sensitiva. Entonces, en la cara posterior, ¿qué encontramos? Bueno, en la cara posterior forma la parte superior del piso del cuarto ventrículo. Eso es por la parte posterior que se con el... A la morfología interna, en este caso de la protuberancia anular, va a tener fibras nerviosas, van a constituir la sustancia blanca, van a conducir impulsos nerviosos, ya sea sensitivos y motores, ¿ya? Y vamos a tener, pues, fibras también transversales, que van a conectar, ya sea la derecho con izquierdo, izquierdo con derecho. Van a conectar el cerebro, y en esto tenemos a los pedúnculos cerebelosos medios, claro, pedúnculos cerebelosos medios. Tenemos a las fibras longitudinales también que van a ser fascículos y motores, van a conectar con el bulbo raquídeo, van a conectarse con la parte superior del tronco encefálico. Entonces, en este caso, la sustancia gris va a formar pues los núcleos, ¿no? La sustancia gris va a formar núcleos que van a controlar la respiración, ¿ya? Que van a controlar la respiración. En este áreas tenemos el área neumotáxica y también el área amniótica, ¿no? Para conocer acá. El área neumotáxica, la área entonces, a ver, el área neumotáxica ya envía impulsos inhibitorios al área inspiratoria con el fin de limitar la inspiración. O sea, que hasta aquí no. En cambio, la amniótica envía impulsos nerviosos al área inspiratoria del bulbo raquídeo, y de esta manera se prolonga la inspiración. Entonces tenemos acá área amniótica y la área neumotáxica. Hay otros pero van a constituir parte del núcleo de los pares craneales, 5, 6, 7 y 8. Ya está. Y en el mesencéfalo, bueno, el mesencéfalo viene a ser la parte superior del tronco encefálico, de 2.5 centímetros, y se va a extender desde la protuberancia anular hasta la porción inferior del diencéfalo. Se divide en pedúnculos cerebrales, se divide en acueducto de Silvio y los colículos, ¿no? Que son tubérculos
¿ya? Colículo superior, acá, inciso 2, colículo inferior. Los tubérculos cuadrigémenos. Entonces, los pedúnculos cerebrales vienen a ser un par de estructuras de sustancia blanca que van a conducir impulsos nerviosos motores, pero a partir de la corteza cerebral. Y van a conducir impulsos sensitivos que provienen de la médula espinal. Un par de haces de fibras, que son denominados los pedúnculos cerebelosos superiores, lo que van a estos pedúnculos cerebelosos superiores es comunicar el mesencéfalo con cerebelo. Ya, en este caso, mesencéfalo, comunicación con cerebelo a partir de los pedúnculos cerebelosos superiores. Y detrás de los pedúnculos cerebrales se va a encontrar un conducto denominado acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio se va a comunicar, lo que va a hacer es comunicar el tercer ventrículo, ya lo hablábamos, el tercer ventrículo, ¿no? En la parte superior, y lo va a comunicar el acueducto de Silvio, el tercer ventrículo, con el cuarto ventrículo. Y mediante ese conducto se permite la circulación de mi líquido cefalorraquídeo. Entonces, en la cara posterior, a su vez, va a proceder unas 4 eminencias, que son eminencias redondeadas, denominadas los una masa de sustancia gris. 2 de dichas eminencias las llamamos colículos superiores. Y la función es del centro de reflejo para movimiento de los globos oculares, movimiento de cabeza, pero en respuesta a estímulos visuales. Y las otras 2 eminencias, que son inferiores, son denominadas los y como centro de reflejo para los movimientos de la cabeza, esto en respuesta a estímulos auditivos. Entonces, en la parte superior, ¿ya? En la parte superior, realizar el núcleo rojo, un núcleo rojo de rojo por su rica vascularización que va a presentar. Y también tenemos la presencia de hierro que van a poseer los cuerpos neuronales que lo van a formar. Entonces, estos núcleos van a terminar en la fibra y también en la fibra de la corteza cerebral. Y vamos a tener una estructura también, ya es en la parte interna, denominada lemnisco medial. El lemnisco medial se extiende por el bulbo raquídeo, la protuberancia oral, el mesencéfalo, y va a consistir pues, en una banda de fibras blancas que contienen axones, los cuales conducen impulsos del tacto discriminativo, ¿ya? Propioceptivo, depresión, vibratorio, vibraciones también, desde el bulbo raquídeo hasta el tálamo. Y aquí también encontramos la formación reticular. La formación reticular, ¿ya? Encontramos en el tronco encefálico. Y se han descrito, pues, muchas pasiones de neuronas de diferentes tamaños, que están conectadas entre sí, y se denomina formación reticular, o también llamado sustancia reticular. Y la sustancia reticular va a proceder funciones sensitivas y motoras. Va a recibir impulsos nerviosos que provienen de regiones encefálicas superiores que controlan a los músculos esqueléticos e intervienen en la regulación del tono muscular. Asimismo, se alerta a la corteza cerebral sobre alguna información sensorial que pueda llegar y vamos a tener que a la porción de la sustancia reticular se le va a llamar como el sistema reticular activador, ¿ya? Y va a ser responsable pues del mantenimiento de la vigilia y del despertar del sueño. Entonces, responsable del despertar del sueño, la formación reticular, ¿dónde lo encontramos? En el mesencéfalo. Mesencéfalo. Y ahora vamos a la médula espinal. En el caso de la médula espinal, que es el centro de los actos, reflejos de la médula espinal, nervios cervicales, nervios torácicos, nervios lumbares. Y bien. Entonces, la médula espinal. La médula espinal, ya, es una estructura, bueno, cilíndrica, estructura alargada, estructura aplanada, tiene un sentido antero-posterior, ese es el sentido en que está aplanado, y se localiza en el conducto raquídeo.
¿no? De tu columna vertebral. Ahí se localiza. Y ocupa de toda mi columna vertebral, ocupa los 2/3 superiores. Entonces, la médula espinal va a tener una longitud de 40 a 45 centímetros y va a tener un peso de 26 a 30 gramos. Extiende es el agujero del hueso occipital, del borde superior de la segunda vértebra lumbar, ¿no? O sea, se dirige la parte, hasta la parte inferior, hasta las vértebras lumbares, y es hacia el borde superior de la segunda vértebra lumbar. Entonces, el superior, la médula espinal se va a continuar, bueno, con el bulbo raquídeo, en las laterales va a tener medios de fijación, va a tener a los ligamentos dentados, y en la parte inferior vamos a tener un medio de fijación, vamos a tener al filum terminal, ¿ya? Que viene a ser la prolongación. Y este filum terminal se relaciona con el ligamento coxígeo, el cual este ligamento coxígeo al final se va a insertar en el hueso coxis, ¿ya? En el hueso coxis. Recuerda que este filum terminal que estoy mencionando emerge a partir del cono medular, ¿ya? Emerge a partir del cono medular. Bien, entonces tenemos a nuestra médula espinal, la cual presenta su morfología externa y morfología interna. Bueno, la médula espinal tiene 4 caras, ¿ya? Tiene 4 caras. A ver, vamos a ver acá. La médula y va a tener 4 caras. Tiene una cara anterior, una cara posterior y 2 caras laterales. Y va a poseer un surco medio anterior y un surco medio posterior. A nivel cervical, solo a nivel cervical, vamos a observar un surco intermedio posterior. Eso es solo a nivel cervical. Entonces, la médula espinal, a su vez, ¿no? A su vez, va a presentarme, acá vemos, primer engrosamiento, por acá también, segundo, 2 segmentos. Presenta 2 engrosamientos, también denominados intumescencias. El engrosamiento superior, lado cervical, va a dar origen a los nervios que van a los miembros superiores, ¿ya? Y el engrosamiento inferior, también llamado lumbar, da origen, obviamente, a los nervios que van a los miembros superiores. Entonces, el engrosamiento lumbar se va a adelgazar en una porción cónica, y esa porción cónica se le llama cono medular. Ese cono medular va a estar ubicado entre L1 y L2 cuando una persona ya es adulto, y algunos de los nervios espinales que se originan en la parte más baja del nervio espinal, no, o sea, no es que abandonen la columna vertebral de manera inmediata, de manera perpendicular, sino que la, continúan hacia abajo, y luego comienzan a salir. De esta manera van formando la famosa caudequina o cola de caballo. Forman ello. Debido a que salen inmediatamente los nervios raquídeos de la columna vertebral. Bueno, la médula espinal va a estar conformada por 31 segmentos medulares y por cada segmento vamos a tener un nervio raquídeo. ¿Ya? Vamos a ver un par de nervios raquídeos, o también denominados nervios espinales, un par. Entonces, cada nervio espinal que va a contener raíz anterior, va a contener también su raíz posterior, cada uno de estos nervios. Cuando yo hablo de raíz anterior, o también denominado ventral, estamos hablando de fibras motoras. Y si hablamos de una raíz, bueno, acá está, mira, la raíz anterior. Si hablamos de raíz posterior, en el caso de una raíz posterior, llamado sal, en este caso tiene fibras sensitivas, ¿ya? Y los segmentos medulares, acá tenemos los segmentos medulares, bueno, en los segmentos medulares vamos a tener pues 8 cervicales, vamos a tener 12 dorsales o torácicos, columbares, 5 sacros y un coxígeo. Entonces, si nosotros cortamos, como está cortado prácticamente la médula espinal de manera transversal, vamos a ver la morfología interna. Vamos a ver una zona central que es denominada sustancia gris. Zona gris, una sustancia gris que prácticamente va a estar rodeado por una sustancia blanca. En la sustancia gris está localizada en la parte central. Tiene la forma de la letra H. ¿Ya? Se encuentra rodeada de sustancia blanca. Y esta sustancia gris por cuerpos neuronales, por neuroglias, por axones no mielinizados,
y va a presentar su asta anterior, su asta posterior, sus astas laterales en la esfera gris. Entonces, en las astas anteriores, como vemos, son voluminosas, ¿ya? Y vamos a tener acá los somas de las neuronas por la fibra, en este caso, eferente, ¿no? Ya ahí tenemos a las astas anteriores. Las astas posteriores, que son sensitivas, iban a presentar los somas de las segundas neuronas sensitivas. De las segundas neuronas sensitivas, ¿por qué segundas? Porque llegó acá, llega posterior y luego viene la segunda. Entonces encontramos a los somas de las neuronas, en este caso, de las segundas neuronas sensitivas en las astas posteriores. En las astas laterales, que vienen a ser vegetativas, van a poseer somas de la neurona del sistema nervioso vegetativo, sistema nervioso autónomo, ¿ya? Y estas astas laterales las vamos a encontrar en los segmentos dorsales, lumbares y sacros, nada más, ¿ya? Nada más. Nada más hay las astas laterales. O sea, en la parte cervical, no. Parte cervical no vas a encontrar astas laterales. Y la comisura gris es la columna horizontal de la H, ¿ya? De la H, la columna horizontal es la denominada comisura gris. En el centro de la comisura gris vamos a encontrar un pequeño espacio, un conducto denominado conducto central o conducto del epéndido. Y en este conducto central o del epéndido va a estar vestido por el ependimario y va a contener líquido. ¿Qué líquido raquídeo? Muy bien, va a contener el líquido cefalorraquídeo. Eso con respecto a la sustancia gris. Con respecto a la sustancia blanca, bueno, está rodeando la sustancia gris, está constituida por axones mielinizados, en este caso, de neuronas motosensitivas, y va a estar formando las vías ascendentes sensitivas y descendentes motoras de la médula espinal. Entonces, estas vías nerviosas van a formar pues los cordones anteriores, laterales y posteriores. Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos el arco reflejo compuesto. Mira. Esto es parte de las funciones, ¿ya? Parte de las funciones es parte, ¿ya? Parte de las funciones que la médula espinal tiene sus funciones. Tiene de vía de y tiene su función de centro de los actos reflejos, ¿ya? Entonces, como vía de conducción, pues mi médula espinal lo que va a hacer es transmitir los impulsos sensitivos de los nervios periféricos hacia donde el encéfalo. ¿Mediante qué vía? Tiene que ser una vía ascendente porque tiene que subir, pues. Entonces, vías ascendentes y también va a transmitir impulsos motores, que son a partir del encéfalo a los nervios periféricos. Y en este caso, como va del encéfalo hacia los nervios periféricos, o sea, de superior a inferior, es una vía descendente, ¿no? Descendente, o sea, está bajando. Y esto ocurre pues a través de haces, a través de fascículos espinales. Generalmente el nombre que va a tomar un fascículo va a indicar la ubicación en la sustancia blanca, es decir, donde empieza y donde termina, y va a indicar también la conducción de ese impulso nervioso. Por decir, si yo hablo de un fascículo espinotalámico anterior, entonces estamos ubicándolo en el cordón anterior, porque es espinotalámico anterior, entonces está en el cordón anterior, inicia en la médula espinal, por eso es espino, médula espinal, y termina en el tálamo, ¿no? Entonces ya con el nombre prácticamente sabemos dónde empieza, dónde termina y dónde está ubicado. ¿Ya? Que viene a ser un fascículo sensitivo porque está iniciando en la médula espinal y termina en el tálamo, o sea, es ascendente, entonces un fascículo conducir impulsos nerviosos desde la médula espinal hacia el encéfalo. Y también la otra función de mi médula espinal es el centro de los actos reflejos. Un acto reflejo es una respuesta inmediata. Y no solo inmediata, sino también es algo involuntario, de un órgano efector, ¿no? Este órgano efector puede ser una glándula, puede ser un músculo. Y esta respuesta se da ante un estímulo producido en un órgano receptor. Y ese órgano receptor, pues, puede ser la piel, ¿no? Puede ser un tendón, ¿ya?
Eso es acto reflejo. Pero el arco reflejo, el arco, lo que estás leyendo, arco reflejo, el arco reflejo viene a ser la vía nerviosa que sigue el acto reflejo. Es decir, el reflejo va a tener sus componentes, va a tener su órgano receptor, su neurona aferente, su neurona intercalar, su neurona motora, su órgano efector. Entonces, el órgano receptor, veamos que va a tener su órgano receptor. Acá estamos. Entonces, el órgano receptor, ¿ya? El órgano receptor es aquel que se encarga de captar el estímulo. Capta el estímulo. Capta el estímulo, ¿no? Por ejemplo, la piel, ¿no? Terminales nerviosos de la piel. El tendón también. Capta el estímulo. Ese es el órgano receptor. Luego se dirige por neurona sensitiva, la neurona sensorial, y va a conducir ese impulso nervioso sensitivo hasta el asta posterior, mira cómo se dice, asta posterior de mi médula espinal. Listo. La neurona intercalar o neurona asociativa, ya, luego continúa la neurona intercalar o asociativa, que prácticamente conduce el impulso, pero de neurona sensitiva a neurona motora. Es una asociación, neurona sensitiva a neurona motora. Y luego viene la neurona motora, pues. Esta neurona motora, otra F, lo que hace es conducir el impulso nervioso de la médula hasta anterior a los órganos efectores y van a responder al estímulo, acá, a la terminal nerviosa sobre fibras musculares, que son efectores, y responden al estímulo, ¿no? Acá llega mi órgano efector. El órgano efector, ¿qué viene a ser? Viene a ser una estructura que va a ejecutar la respuesta. Ejecuta la respuesta ante un estímulo nervioso, ¿no? Que el cual es motor, ¿no? Acá tenemos como órgano efector el músculo, la glándula, y esta respuesta se llama reflejo, que va a comprender pues un incremento o comprender una disminución de la contracción muscular o un incremento o disminución de la secreción de las glándulas, ¿ya? De la secreción de las glándulas. Entonces, ello es respecto al órgano efector. Y para esto, bueno, vamos a conocer sobre el reflejo de estiramiento y el reflejo tendinoso. Cuando hablamos de reflejo de estiramiento, el reflejo de estiramiento viene a ser un reflejo en el que solo intervienen dos tipos de neuronas, ¿ya? Interviene una neurona sensitiva y una neurona motora. Y va a presentar una sola sinapsis, ¿ya? Es un reflejo monosináptico, en este caso reflejo de estiramiento. Entonces, este reflejo va a provocar la contracción brusca del músculo efector, si en caso dicho músculo va a estar distendido. O sea, una ligera distensión del músculo llega a estimular ciertos receptores que son los usos musculares. Entonces, en respuesta a la distensión, es decir, el uso muscular, ¿ya? Lo va a hacer, al responder a esta distensión, es producir un impulso nervioso. Produce un impulso nervioso, o más. ¿Ya? Y, va a dirigir, y que se van a dirigir por una neurona sensitiva somática, dirigen al asta posterior de la médula espinal. Entonces, la neurona sensitiva establece a su vez una sinapsis excitatoria con una neurona motora del asta anterior. No hay neurona, en este caso asociativa, a una asta motora, ya una neurona motora del asta anterior, y la motora, impulso nervioso, que se proyecta, bueno, hacia la raíz anterior, y de ahí el pulso muscular generando un potencial de acción muscular. Y de esta manera el músculo se contrae. Ya, por decir un reflejo rotuliano, ¿no? Un reflejo que hace en la rodilla, ¿no? Le da un golpe sobre el tendón rotuliano y provoca que se produzca la extensión de la articulación. Es un estiramiento. Un reflejo tendinoso, en el caso de este reflejo, va a actuar un mecanismo de retroalimentación para controlar la tensión muscular. ¿Ya? Lo que hace el reflejo tendinoso es que el músculo se relaja. Viene a ser un reflejo de tipo polisináptico, ¿ya? Polisináptico. Entonces, reflejo de estiramiento es un reflejo monosináptico. Reflejo tendinoso es un reflejo polisináptico. En el caso del reflejo tendinoso, los receptores son llamados órganos tendinosos de Golgi.
y se encuentran en el interior del tendón, cerca de su unión con el músculo. Entonces, cuando un tendón sufre, bueno, un aumento de la tensión, se tensiona demasiado, entonces el órgano tendinoso va a ser estimulado, generar un impulso nervioso que se va a propagar hacia la médula espinal a lo largo de la neurona sensitiva. Entonces, en el interior de la médula espinal, ¿ya? En el interior ya de la médula espinal, la neurona sensitiva va a establecer sinapsis con una neurona de asociación, pero inhibidora. Y esta a su vez va a conectar y va a inhibir a la neurona motora. Va a inhibirla. O sea, a la neurona motora que inerva el músculo, ¿no? Y, y lo va a inhibir. Entonces, este tipo de reflejo, la función que va a cumplir es proteger al tendón, proteger al músculo de alguna lesión, de alguna tensión así excesiva. Entonces, lo que hace es protegerlo. Por eso lo inhibe, lo protege, te cuida. ¿Te das cuenta cómo te cuida? ¿Ya? Ahora, este es el encéfalo. Vamos a ver el encéfalo. Muy bien. Entonces acá tenemos al cerebro y el cerebro. Acá vamos a tener el cerebro. El cerebro viene a ser la parte más voluminosa del sistema nervioso. Lo más voluminoso es el, ¿ya? ¿Dónde está localizado? En la cavidad craneal, ocupa la base del cráneo, la bóveda craneal, y ves todo, y tú, si tú lo ves, mira, desde arriba va a tener su forma, eh, a ver, su ovoide, ¿ya? Acá está, visto desde arriba, el cerebro tiene una forma ovoide, ¿ya? ¿Cuánto mide? 17 por 14 por 13 centímetros y pesa 1.200. Se divide en dos partes, ¿ya? Se divide en dos partes. Se divide en hemisferio cerebral, ¿ya? Y también en diencéfalo, ¿ya? En hemisferios cerebrales y diencéfalo. Entonces, veamos, ¿no? Los hemisferios cerebrales, y tenemos que los hemisferios cerebrales vienen a ser dos masas simétricas, dos masas separadas entre sí, que van a estar separadas por una cisura. La cisura es la cisura interhemisférica, ¿ya? Interhemisférica, la cisura interhemisférica. Bueno, interhemisférica, ambos hemisferios a su vez están unidos por un puente de sustancia blanca. Ese puente de sustancia blanca se denomina cuerpo calloso. O sea, quien une es el cuerpo calloso. Y entre los hemisferios, el repliegue de la dura madre craneal, llamada la hoz del cerebro. Ya eso lo vimos, ¿no? El repliegue de dura madre, la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo, la tienda del cerebelo, dura madre, dura madre. Y en cuyo interior se va a localizar pues, los senos sagital superior, el seno sagital inferior. Muy bien. El hemisferio cerebral, en su morfología externa, bueno, va a poseer un polo anterior, esto es anterior, y un polo posterior, esto es posterior, esto es una vista derecha, ¿ya? Entonces, vamos a tener el polo anterior, también denominado frontal, y el polo posterior, también denominado occipital. Entonces, la superficie del hemisferio va a presentar unas depresiones profundas. Esas depresiones profundas son llamadas cisuras. Y estas cisuras lo que va a hacer es dividir cada hemisferio en lóbulos, ¿ya? Lóbulos. Entonces cada lóbulo va a presentar a su vez unos surcos superficiales, bueno, que lo van a dividir en circunvoluciones, o también denominadas las circunvoluciones, denominadas como giros. Entonces cada hemisferio posee tres caras. Posee una cara externa, que es convexa y presenta la cisura
de Rolando, acá tenemos la cisura de Rolando, ya, luz central, y presenta también la cisura lateral o también denominada cisura de Silvio. Y por último, la cisura perpendicular externa. Y entonces estas cisuras determinan los 4 lóbulos. Determinan a mi lóbulo frontal, a mi lóbulo parietal, a mi lóbulo temporal y a mi lóbulo occipital. ¿Ya? Frontal de color amarillito, verde claro, verde oscuro lóbulo temporal, un poquito de lóbulo occipital. Ahí están mis lóbulos. Entonces, en el fondo de la cisura de Silvio vamos a tener un quinto lóbulo. Ese quinto lóbulo es denominado como lóbulo de la ínsula. ¿Ya? Lóbulo. La cara interna, que es de forma, mira, la cara interna que va a presentarse, ya, puede tener forma plana, ¿ya? Va a tener forma plana, va a estar local, vamos a ver que se localiza el cuerpo calloso, la unión ahí de mis dos hemisferios, y se va a relacionar con la hoz del cerebro. Presenta cisuras, una cisura calloso marginal, perpendicular interna y calcarina, el lóbulo inferior, bueno, que es irregular, se va a relacionar con la base del cráneo, va a presentar una porción inicial de la cisura de Silvio. O sea, la cisura de Silvio inicia en la parte inferior, ¿ya? De mi cerebro. Y va a dividir el lóbulo en dos, ¿no? Va a dividir en dos lóbulos. Vamos a hacer un anterior y uno posterior. El anterior, llamado orbitario, y el posterior, llamado temporo-occipital. Eso es en la cara inferior, ¿ah? Por la parte inferior. La cisura de Rolando, la cisura de Silvio. Divide la cisura central o de Rolando, la cisura lateral o de Silvio. Y ahora, con respecto a su morfología interna, ya interna. Bueno, sustancia gris, la sustancia blanca también. Y vamos a tener que la sustancia gris va por la corteza, la parte externa, esto acá, la corteza cerebral, y también los núcleos basales. Ya, los núcleos basales. Entonces, en la corteza cerebral, vamos a ver que es una capa, la corteza cerebral es una capa de aproximadamente 1 a unos 4 milímetros de espesor. ¿Ya? Sumamente plegada, y lo que hace es aumentar la superficie. El fin es aumentar la superficie. Se va a encontrar esta corteza cerebral, cerebrales, está recubriendo, y va a constar de 6 capas histológicas. ¿Ya? Estas 6 capas histológicas van a ser la capa molecular, la capa granulosa externa, piramidal externa, interna, piramidal interna, y la capa fusiforme. Entonces, mira, de afuera hacia adentro, la corteza cerebral tiene capas, capas, capas. La más externa es la capa molecular o capa plexiforme, es la más externa. Luego viene glosa y luego piramidal. Pero como estamos de la parte de afuera hacia adentro, viene la parte externa y luego la parte interna. Es decir, granulosa externa, luego piramidal externa, luego granulosa interna y luego piramidal interna. Por último, la más interna de todas, porque son 6 capas, la más interna es la capa fusiforme. Muy bien. Entonces, en la zona motora de la corteza, es decir, en la capa piramidal interna, dar unas células piramidales gigantes. Eso es importante en mi capa piramidal interna. Estas células piramidales gigantes reciben otro nombre. Reciben el nombre de células de PEX. Entonces, eso es lo que debemos fijar. ¿Dónde se encuentran las células de PEX? ¿Ya? Y cuyos taxones van a formar parte de los fascículos córtico-espinales. ¿Ya? Células piramidales gigantes, células de PEX. Entonces, en la corteza, los somas neuronales predominan. En la corteza vamos a tener gran cantidad de somas neuronales. Vamos a ver que en esta capa es lo que lo va a dar la apariencia gris. Todos los somas neuronales. Estas neuronas van a recibir información sensorial, la van a procesar y van a almacenar parte de
de esta información en la memoria. Y luego vas a hacer un uso posterior. Y a su vez van a dirigir los movimientos voluntarios. Dirigen los movimientos voluntarios. Pero también tenemos a los núcleos basales. Y en los núcleos basales, bueno, son núcleos grises que se localizan en la parte central de cada hemisferio cerebral y está constituido por el núcleo caudado. El núcleo caudado, acá tenemos un núcleo caudado. La cola. Constituimos, en núcleos basales tenemos el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el núcleo antemuro o claustrum y los núcleos amigdalíticos. El núcleo lenticular lo forma el putamen y el globo pálido. Acá está, núcleo lenticular. Lo forma el putamen y el globo pálido. Muy bien. Entonces, mira, ve que este núcleo lenticular y el núcleo caudado van a formar, bueno, el cuerpo estriado y hay otros estructuras que se suelen considerar como parte del núcleo basal, ¿no? Tenemos a los núcleos subtalámicos, los núcleos rojos también. Pero el núcleo caudado y el putamen lo que hacen es controlar los movimientos subconscientes más importantes de los músculos esqueléticos, como por ejemplo el balanceo de los brazos al caminar, ¿no? Núcleo caudado, núcleo putamen. Entonces, dicho movimiento grueso también se controla de manera consciente por la corteza cerebral. El globo pálido se va a encargar a su vez de regular el tono muscular, quiere para los movimientos corporales específicos. La sustancia negra está conformada por un par de grandes núcleos localizados en el mesencéfalo y pues cuyos axones van a terminar en el núcleo caudado y en el putamen. Los núcleos subtalámicos, bueno, la cápsula interna y sus principales conexiones lo hacen con el globo pálido. Globo pálido. Muy bien. Eso es sustancia gris. En el caso de sustancia blanca, bueno, la sustancia blanca va a estar constituida por tres tipos de fibras nerviosas. Fibras de asociación, ¿ya? Que estas fibras conectan dos zonas de la corteza cerebral de un mismo hemisferio cerebral. Por ejemplo, la cara orbitaria del lóbulo frontal, esta cara se va a conectar con el polo oral a través del fascículo forme. También tenemos, así como las fibras de asociación, tenemos fibras orales y fibras de proyección. Las fibras comisurales conectan la corteza cerebral de un hemisferio cerebral con el otro hemisferio. Y lo más importante viene a ser el cuerpo calloso, viene a ser la comisura anterior, viene a ser la comisura posterior. Las fibras de proyección, en este caso, van a conectar el encéfalo con el sistema nervioso. Y de esta manera constituyen las vías ascendentes o descendentes, ¿ya? El tracto más importante es el haz principal, ¿ya? Que va a pasar por la cápsula interna y que contiene fibras motoras que van de la corteza cerebral a niveles inferiores de tu sistema nervioso central. Y bueno, es importante no olvidar a los ventrículos, ¿ya? Ahí tenemos el tercer ventrículo, cuarto ventrículo. A los ventrículos, bueno, los ventrículos laterales. ¿Qué vienen a ser estos ventrículos laterales? Cavidades. Cavidades que están localizadas en el interior de cada hemisferio cerebral y cuyas paredes internas van a estar tapizadas por un epitelio, el epitelio ependimario, el cual va a formar parte del plexo y los coroideos son los que elaboran el líquido cefalorraquídeo, que ahora que tiene varias veces. Entonces, los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través del agujero de Mott. Tercer ventrículo, a través del agujero de Mott. Y luego el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo a través del agujero de Sylvius, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, seguimos acá con mi cerebro. Las funciones. Bueno, ahí tenemos los lóbulos. Ahí tenemos a los lóbulos cerebrales. Y bueno, la corteza cerebral, de acuerdo al tipo de señal que se va a procesar, va a dividir en áreas. Ya sea un área sensitiva, ya sea un área de asociación, un área motora. Por si en las áreas motoras tenemos, ya, acá está el surco central, bueno, si sube de acá está la central o de Sylvius.
Entonces, en las áreas motoras tenemos el área motora primaria, anterior, ¿ya? Área motora primaria que se localiza en la circunvolución prerolándica del lóbulo frontal. Acá está. Corteza. Área primaria. Está formada por regiones que controlan músculos o grupos de músculos específicos. Si tú estimulas eléctricamente en esta parte del área motora primaria, se va a desencadenar una contracción de unas fibras musculares, pero del lado opuesto, ¿ya? Todos los músculos están representados por una superficie que es proporcional a la precisión o exactitud de los movimientos que se puedan realizar. Tenemos el área premotora, seguimos avanzando, más anterior, acá tenemos motora, mira, ¿no? Entonces, el área premotora es anterior al área motora primaria y esta va a generar impulsos nerviosos, los cuales provocan un grupo específico de músculos que se conectan, ¿ya? Lo provoca con una secuencia específica, se hace que en esta área se almacenan patrones aprendidos de comportamiento motor, y que pueden a su vez ser activados según se necesite, ¿ya? Motoras. En las áreas sensoriales tenemos el área somatosensorial. Mira, ahora vamos a la parte posterior. El área somatosensorial es un área sensitiva general localizada en la circunvolución postrolándica, o rolándica, estamos refiriéndonos a la cisura de Rolando, ¿no? Postrolándica del lóbulo parietal. Y va a recibir impulso nervioso de los receptores sensoriales somáticos del tacto, la propiocepción, el dolor, la temperatura. Y la principal función acá, localizar con exactitud los puntos del cuerpo donde se originarán las sensaciones. Esa es su principal función. Entonces, el área visual, ahora el área visual primaria. Bueno, acá tenemos el área visual más posterior, occipital. El área visual primaria, que se localiza en la superficie interna del lóbulo occipital y se va a encargar de recibir impulsos sensitivos desde los ojos. El impulso sensitivo desde el ojo, y acá en esta va a interpretar. O sea, vas a interpretar la forma, vas a interpretar el color, el movimiento, en este caso. El área auditiva primaria, ya, auditiva primaria, acá, lóbulo temporal. El área auditiva primaria se localiza en la parte superior, bueno, del lóbulo temporal, donde cerca a mi cisura de Silvio, cisura lateral, y lo que es interpretar las características básicas del sonido, ¿no? El tono, el ritmo, ¿no? Ahí. Tenemos también el área gustativa primaria, que localizamos en la circunvolución postrolándica, ¿ya? El área del sabor, el área gustativa primaria. Bueno, en la base de la circunvolución postrolándica, y lo que hace es interpretar las sensaciones relacionadas con el gusto. Tenemos también la olfatoria primaria, donde lo ubicamos el área olfatoria, primaria. Esta área olfatoria primaria está en el lóbulo temporal y va a interpretar por las sensaciones relacionadas con el olfato, pues, ¿no? El olfato. Luego tenemos áreas de asociación. Con respecto a las áreas de asociación, bueno, estas áreas están formadas por vías de asociación, van a conectar áreas sensitivas y áreas motoras. Ya está muy relacionado con el psico superior, por decir, las capacidades, la conciencia, la personalidad. Entre las áreas más importantes tenemos el área de Broca, el área de Wernicke, el área prefrontal, como área de asociación. Entonces, acá mira, prefrontal, este amarillito que está viendo por acá. Esta área, anterior a las áreas motoras, se relaciona con funciones intelectuales, emocionales, sociales, muy importantes para formular juicios, para planear algo, ¿ya? Y se relaciona también con la memoria remota, el área prefrontal. En esta zona el dolor adquiere importancia emocional, las personas permanecer de manera pendiente, permanecer alertas ante algo que nos pueda aquejar. Y el área de Broca, el área de Wernicke, son áreas de asociación también, son muy importantes y que vienen mucho. El área de Broca se localiza donde en el lóbulo frontal. Área de Broca. Se localiza en el lóbulo frontal justo por arriba de la cisura de Silvio. ¿Ya? El área de Broca, mira, acá está.
Justo por suele decir, viene a ser el área motora del lenguaje, área de Broca. Acá se va a relacionar pues con la capacidad para expresarse, ¿no? Con la capacidad que tienes al hablar, al escribir. Y si hay una destrucción de esta área de Broca, va a provocar afasia motora, que para poder articular palabras. Eso sí, se lesiona mi área de Broca, entonces no puedo articular palabras. Los se contienen, pero no se, o sea, está bien, se puede contar, pero no vas a articular palabras. Ya trabaja en asociación con el área de Word. O sea, área de Broca y área de wording están en asociación. Entonces, el área de wording, bueno, está situada por detrás de la corteza auditiva primaria, en la parte por convolución superior del lóbulo temporal, y es el área sensitiva del lenguaje hablado, área sensitiva. Se relaciona pues con la capacidad para entender lo que estás hablando, ¿no? Lo que está escrito, para que entiendas. ¿Ya? Bueno, va a provocar afasia sensorial. O sea, no puedes comprender el lenguaje, eres incapaz de entender el lenguaje. También tenemos funciones de integración del cerebro, que estas funciones pues van a incluir la memoria, el sueño, la vigilia. ¿Ya? Respuestas emocionales, cual pues, se puede escribir también en el sistema límbico, ¿no? En el caso de la memoria, a ver, y bueno, en el caso de la memoria, bueno, la memoria viene a ser la capacidad de almacenar, la capacidad de evocar, reconocer, localizar hechos y procedimientos, ¿ya? Y va a tipo plazo, memoria a largo plazo, y eso es con respecto a la memoria. Muy bien, espérate, muy bien.